Maxine es la tercera entrega de la trilogía de terror de Ti West, que comenzó con X y Pearl. En esta película, Mia Goth retoma el papel de Maxine Minx, una aspirante a estrella del cine para adultos que busca triunfar en Hollywood durante 1985. Tras sobrevivir a un evento traumático, Maxine consigue el papel principal en una película de terror de bajo presupuesto, pero su ascenso a la fama se ve amenazado cuando un acosador comienza a eliminar a personas cercanas a ella. La película se destaca por las potentes interpretaciones, en especial la de Goth, y una estética que captura a la perfección el ambiente de la década de los 80. Aunque el guión presenta algunos altibajos, Maxine combina terror y drama de forma efectiva, manteniendo el interés del espectador. Con un estilo visual que rinde homenaje a diversas épocas del cine, es un cierre sólido para la trilogía y una conclusión memorable para su protagonista. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. La historia comienza con Maxine, una joven que desde pequeña soñaba con ser una gran actriz. Siempre llevaba consigo el tema que su padre le había inculcado: no estoy dispuesta a aceptar una vida que no merezco. En el presente, Maxine asiste a una audición para un papel en una película de terror llamada La Puritana 2. A pesar de que los jueces saben que es conocida por actuar en películas para adultos, le permiten demostrar su talento. Incluso le piden que muestre un poco más de piel, algo que ella hace sin dudar. Al salir de la audición, confiada, les dice a los demás postulantes que deberían irse a casa, pues ella está segura de que el papel será suyo. Mientras se va en su auto, se muestra que los eventos ocurren en 1985, un año marcado por los reportes de un misterioso acechador nocturno, que ha dejado un rastro de víctimas, siempre acompañadas de un símbolo enigmático. Maxine continúa su día dirigiéndose a su lugar de trabajo, donde graba películas para adultos. Ahí, comparte con sus compañeras de reparto, con quienes tiene una buena relación. Al llegar a casa, Maxine recibe una llamada de su representante, quien le informa que la mayoría de los jueces de la audición no la aceptaron debido a su pasado en la industria del cine para adultos y porque prefieren a las actrices rubias. Sin embargo, le asegura que, gracias a sus conexiones, logró que finalmente la aceptaran en la película. Poco después, Maxine visita a un viejo amigo llamado Leo, a quien le cuenta emocionada que fue aceptada para trabajar en La Puritana 2. Más tarde, se dirige a uno de sus trabajos, donde realiza shows privados para sus clientes. Uno de ellos resulta ser un individuo particularmente misterioso que permanece cubierto y que, al verla, pierde el control. Este evento marca el inicio del acecho al que Maxine será sometida por este extraño. Esa misma noche, tras finalizar su trabajo, sale acompañada de un colega y le cuenta su emoción por el papel de la película de terror. Sin embargo, su amiga le sugiere que, para alcanzar la fama, debería buscar otros géneros cinematográficos. De camino a casa, mientras en las noticias advierten sobre los peligros del acechador nocturno, Maxine continúa su camino, aparentemente sin preocuparse. No obstante, alguien comienza a seguirla de cerca. Cuando Maxine llega a un callejón oscuro, se da cuenta de que el hombre que la seguía se aproxima con un cuchillo. Intentando escapar, descubre que el callejón está cerrado y que no tiene salida. El hombre se acerca mientras le dice que no podrá huir de su destino. Pero jamás vas a escapar. Pero Maxine, en un giro inesperado, saca un revólver y lo sorprende. El hombre asustado asegura que solo estaba bromeando. Sin embargo, Maxine no lo toma a la ligera. Lo obliga a desnudarse y a ponerse de rodillas, usando sus tacones para pisarlo y darle una lección. Chúpala. Mostrando que no es una mujer fácil de intimidar. Después de un tiempo, Maxine regresa con su amigo Leo. Mientras conversan, alguien llama a la puerta y ella se enfrenta a su segundo gran problema. Recibe un paquete anónimo que contiene una cinta de video. Al revisarla en privado, descubre que es una grabación de una de las películas para adultos que hizo en una granja, lo que le trae recuerdos amargos y llenos de culpa. No quiere que Leo descubra ese aspecto oscuro de su pasado, por lo que rápidamente oculta la cinta antes de que él la vea. Leo, ajeno a la situación, le pregunta si todo está bien y, al recibir una respuesta afirmativa, ¿Estás bien? se marcha a su casa. Paralelamente se revela que un detective fue quien dejó la cinta en la puerta de Maxine. Este detective informa a su contratante que ha encontrado a la chica, pero advierte que la siguiente fase del plan será mucho más arriesgada y exigirá un pago mayor. Todavía quiere que lo ayude. El precio aumentará. El hombre misterioso, el mismo que ha estado acechando a Maxine, es quien está detrás de estos planes. Mientras tanto, dos de las compañeras de Maxine, a quien ella consideraba grandes amigas, han sido secuestradas por el hombre misterioso, quien tiene
tiene intenciones siniestras para ellas. Al día siguiente, Maxine llega al set de grabación, donde se prepara para una escena que requiere que le hagan un molde de su cuerpo con materiales especiales. Mientras se somete al proceso, comienza a recordar a una anciana llamada Pearl, con la que tuvo experiencias traumáticas en el pasado. Estos recuerdos la abruman tanto que pierde el control y colapsa en el suelo. La encargada de maquillaje rápidamente acude en su ayuda y la estabiliza. Por otro lado, las compañeras de Maxine son encontradas muertas, con los mismos símbolos misteriosos que se han relacionado con el acechador nocturno, lo que lo convierte en el principal sospechoso. De vuelta con Maxine, ella se prepara para salir del set cuando le entregan el guión de la película y le informan que la productora quiere verla pronto. Mientras revisan el guión, Maxine encuentra un misterioso número de teléfono y, intrigada, decide llamar. Al hacerlo, le advierte que si no quiere que su oscuro pasado salga a la luz, debe encontrarse con ellos en un hotel cercano. El chantaje se basa en su participación en los eventos que ocurrieron en la granja, donde varias personas perdieron la vida. Al llegar al hotel, Maxine se encuentra con el detective, quien le revela que conoce todo sobre su pasado. Sin embargo, le ofrece una salida. Si acepta reunirse con el hombre que lo contrató, una persona poderosa e influyente, podría evitar que todo se descubra. El detective le entrega una dirección y se despide, advirtiéndole que no debería desafiar a esa persona. Maxine se queda indecisa sobre si acudir o no a la cita. Mi empleador es un hombre muy poderoso. Poco después, unos agentes la contactan para interrogarla sobre sus compañeras muertas, pero ella los ignora y regresa a su casa. Llevando la cinta que recibió, decide pedirle a su amigo que la investigue y averigüe quién la está distribuyendo. Más tarde se reúne con la productora, quien le dice que ha luchado para que ella conserve el papel en la película. Durante el trayecto al set donde filmaron La Puritana, Maxine comienza a distraerse al recordar los eventos ocurridos en la granja. La productora le advierte que debe concentrarse, ya que si no lo hace, podría perder su oportunidad de crecer en la industria del cine. Maxine pronto descubre que el detective aún la sigue, así que decide enfrentarlo. Con las llaves en mano le da una lección, aunque el detective le advierte que esto no quedará así. Luego, Maxine visita a su representante y, con cierta angustia, le confiesa su oscuro pasado. Él, tras escucharla, la tranquiliza, asegurándole que se encargará del detective y de la persona que está detrás de todo, pidiéndole que se concentre solo en la película y en su éxito en la industria del cine. Maxine, más calmada, vuelve a su casa y comienza a estudiar su guión. Mientras tanto, los enemigos de Maxine van tras su amigo Leo, quien es asesinado de manera brutal, imitando el estilo de una película de terror. Poco después, el detective, complacido con los eventos, le informa al hombre misterioso que Maxine tiene la capacidad para enfrentarse a todo lo que venga. El hombre, mientras se limpia las manos, sonríe satisfecho. Al amanecer, Maxine recibe una llamada de su representante, quien le cuenta que ha encontrado dificultades para rastrear a los responsables, ya que estos son expertos en cubrir sus huellas. Sin embargo, le promete que encontrará una manera de atraparlos. Poco después, las autoridades llegan a la casa de Maxine y ella se entera de la muerte de Leo. Le muestran que la escena es similar a los crímenes de sus compañeras, con la misma marca de acechador nocturno, aunque sospechan que se trata de un imitador. Maxine, deseando no involucrarse más en el caso, decide retirarse, consciente de que llega tarde a su trabajo. Al llegar al set, Maxine se enfrenta a la productora, quien le reprende por llegar 30 minutos tarde y le advierte que la reemplazará si vuelve a retrasarse. En ese momento, Maxine conoce a Molly, la protagonista de la película, quien le aconseja llevarse bien con la productora para asegurarse futuros papeles. Más tarde, cuando Maxine intenta regresar a casa, se encuentra con el detective, que ha venido en búsqueda de venganza. Ella huye a través del set de grabación, buscando un lugar seguro. Finalmente, cree encontrar refugio en la casa donde filmaron la primera película, pero el detective la sigue. Afortunadamente, un guardia interviene y lo expulsa del lugar, lo que permite que Maxine escape y regrese a casa. La productora, reconociendo el estrés que Maxine enfrenta, le ofrece el fin de semana libre para resolver sus problemas antes de reanudar el rodaje el lunes. Maxine, buscando algo de alivio, se dirige a uno de sus otros trabajos, donde se encuentra con el espía que la ha estado siguiendo. Sin embargo, esta vez lo atrapa con la ayuda de su representante. Juntos lo eliminan, llevándolo a una prensa de autos viejos. Decidida a terminar con todo de una vez, Maxine sigue las pistas y llega a un lugar donde debía reunirse con el hombre que contrató el espía. Allí descubre que el misterioso hombre ha estado viendo videos de su pasado. Para su horror, se da cuenta de que se trata de su propio padre, quien le reprocha haber sido corrompida por Hollywood, apartándola de su lado y llevándola a la oscuridad. Su padre le asegura que intentará sacarle la maldad. Mientras Maxine procesa lo ocurrido, se da cuenta de que también ha asesinado a Molly, pero antes de poder reaccionar, su padre la atrapa y la deja inconsciente. Maxine despierta en un set de grabación montado por su padre, quien, frente a las cámaras, anuncia que va a exorcizarla, asegurando que está salvando a las personas de Hollywood poseídas por demonios. En el clímax de la tensión llegan las autoridades, enfrentándose a los secuaces de
su padre. Maxine, mientras tanto, logra liberarse. Sin embargo, su padre escapa y Maxine, armada con un revólver que encuentra en el suelo, decide perseguirlo. Durante la persecución se da cuenta de que 2 oficiales han sido asesinados. A pesar del peligro, Maxine alcanza a su padre y lo derriba. Con su último aliento, él le pide perdón, confesando que solo quería que ella fuera una gran actriz, pero se da cuenta de que ha creado un monstruo. En ese momento, llegan las autoridades en helicóptero y le ordenan que suelte el arma. En la resolución final, Maxine se convierte en una figura famosa por haber capturado al acechador nocturno, quien resultó ser su propio padre. En un flashback, se muestran cómo Maxine se despide de él, usando la frase que siempre la motivó: "No estoy dispuesta a aceptar una vida que no merezco", y le dispara. Intervención divina. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual, suscríbete.